Cuidado, cuidado. Dios te está mirando. Esta frase está en el centro de la mesa de los 7 pecados capitales, que Hieronymus Bosch, mejor conocido como el Bosco, pintó a principios del siglo XVI en Holanda, y es la representación de las 7 faltas mayores a las enseñanzas del catolicismo establecidas por el Papa Gregorio en el siglo VI. Gula, lujuria, avaricia, envidia, ira, pereza y soberbia. Como esta, existen demasiadas obras plásticas, literarias y cinematográficas que hacen referencia a este tema tan recurrente entre cristianos y no cristianos. Una obra muy particular acerca de este tema es Seven, una película del director norteamericano David Fincher de 1995, cuya premisa es que un fanático religioso asesina a personas que él cree que representan a cada uno de los 7 pecados capitales, torturándoles, dándoles una cucharada de su propia medicina. Ambas obras tienen un punto de partida en común, el infierno de Dante, ya que esta obra fue el reflejo de la gran influencia que tuvo la Iglesia Católica con sus seguidores en el siglo XVI, fomentándoles la idea de que en caso de no seguir sus reglas, existirían consecuencias aterradoras. La obra de Fincher se caracteriza por contener mucha intertextualidad. Por ejemplo, se hace referencia a obras como A Sangre Fría, Historia del Catolicismo, Investigación moderna de homicidio. Pero hay una que llama particularmente la atención, La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Esta epopeya, escrita en el año de 1304 y 1321, hace mención del infierno y sus 9 niveles, algo que el Bosco representa claramente en la esquina inferior izquierda de la pintura. Los 2 ejemplos más notables son una caldera de oro hirviendo para los avariciosos y un pantano hirviendo para los iracundos. También, en el infierno del Bosco se ve claramente cómo se castiga al perezoso, estar postrado en una cama. ¿Coincidencia o inspiración de Fincher en el Bosco al momento de representar cómo murió la víctima de la pereza en la película? Otro aspecto que vale la pena destacar es que en el infierno de Dante, las víctimas eran castigadas con una lección por sus acciones, al igual que el asesino de la película hacía a la hora de cometer sus atroces crímenes, inspirado explícitamente por la obra de Alighieri, como se menciona en el filme. El Bosco formó parte de una familia de pintores que trabajaron durante 6 generaciones. Sobre su biografía existen aún muchas lagunas, pero se sabe con certeza que en sus obras destaca la presencia de santos, los cuales figuran como sujetos vulnerables y humanos. La Edad Media fue una gran influencia para su obra y los temas que aborda. Por ejemplo, temas como la hechicería, la alquimia, bestiarios, entre otros. A su vez, el Bosco plasmaba en sus pinturas criaturas normales o monstruosas, pero siempre destacando la expresividad de esto. En cuanto al contexto histórico en el que realiza sobre el Bosco, se trata de finales del siglo XV, cuando Europa se encuentra en plena transformación hacia el Renacimiento, y el oscurantismo medieval se encuentra aún presente. En el caso específico de la pintura que estamos analizando, el autor no cree necesario la censura de los detalles un tanto explícitos, precisamente en la sección anteriormente mencionada, el infierno, donde podemos ver que la expresividad en las víctimas de los castigados del Averno es muy detallada, lo cual contrasta de gran manera con la película. La temática de Fincher se caracteriza de igual manera por enfocarse en suspenso, terror, drama y siempre resaltando la cara más oscura del ser humano, como por ejemplo en otras películas realizadas en su carrera, como La Habitación del Pánico, Perdida, o como ya mencionamos, Seven. Es cierto que en esta última, Fincher deja de mostrar muchas cosas. Esto se nota a mitad de película y es entendible. Los crímenes son brutales y violentos. Y es un filme en donde esta violencia nunca ocurre en pantalla. Es quizás el punto más arriesgado del guión, ya que para la sociedad de la década de 1990, lo atractivo en una película era lo explícito, como la violencia, sangre, muerte, y esto lo menciona Fincher en una entrevista. I think people are perverts.
I've maintained that. That's the foundation of my career. El contexto de la película y la pintura son similares, ya que no se ve a la persona haciendo la acción, pero su ambiente y escenografía nos ayudan a entender que la persona lo hizo. Por ejemplo, en El pecado de Gula se muestra en la pintura el personaje principal que se encuentra sentado enfrente de una mesa llena de comida, una señora trayendo más, un niño teniendo un mal ejemplo, buscando la atención del padre, y por último, un joven que toma desesperadamente agua de una jarra. Jamás nos dicen que la persona ha estado realizando constantemente esta acción, pero lo dedujimos, por los puntos claves tales como el personaje principal está obeso. Otro punto sería que se puede notar que el niño está muy descuidado, ya que no tiene el peso que debería tener y que está sucio. Hay restos de comida por doquier, y al señor que está bebiendo agua se le cae por los lados debido a que toma de manera exacerbada. En la película, la persona nunca sale comiendo, pero eso explica que el asesino obligaba a la víctima a comer sin parar, hasta llegar al punto de que su garganta se inflamó y finalmente murió. El lugar de la película como de la pintura era cerrado. En el ambiente siempre hubo desesperación por comer más y había tensión porque se podía observar cómo sufrió la víctima. Analizando las obras desde un aspecto cromático, los colores que utilizan el pintor y el director para representar el pecado de la soberbia son tonos claros que van desde el color beige al café, ya que nos da a entender que solo vivían por el resplandor de su belleza o vanidad. Algo que tienen en común es que en las dos representaciones existen ventanas grandes que simbolizan que las mujeres que cometen ese pecado no podían vivir sin que los demás las vieran. Pero de igual manera, se expresa que su subsistir eran ellas y solo ellas, que todo lo que pasaba a su alrededor tenía poca relevancia en su vida. Por ejemplo, en la pintura se observa a una joven arreglándose el tocado, pero ella no se da cuenta que es el mismo diablo el que está sosteniendo el espejo. De lo contrario, hubiera hecho algo al respecto, mientras que la situación de la joven de la película fue que tuvo dos opciones: morir o vivir desfigurada. Ella escogió morir. Otras personas hubieran pensado que tienen cosas, vida y experiencias por vivir, pero ella, por su vanidad y su pensamiento de que todo giraba a su alrededor porque era bella, ella no quiso salvarse. Tras analizar ampliamente aspectos significativos como ambiente, color, iluminación, contexto y una obra clave en el desarrollo de las dos obras estudiadas, no queda más que decir que comparten muchos aspectos, sobre todo en la cuestión técnica, que hace que sean obras muy representativas de la temática de los 7 pecados capitales, un tema que por su misticismo es en ocasiones muy atractivo para las personas. A su vez, podemos concluir que gracias a su adaptación contemporánea a las audiencias o público destino, tanto la pintura del Bosco como la película de Fincher logran transmitir claramente su mensaje. Y recuerda, cuidado, Dios te está mirando.